momento vamos a grabar. ¿Listo? Entonces, esto ya es de octavo. Ahorita tomo las fotos pertinentes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esperen. Esperen, busco mi tablerito que yo ya les había dicho casi todo. Acá está. Entonces, el día de hoy vamos a ver algo que se llama ángulos. ¿Listo? Vamos a ver algo que se llama ángulos. Entonces, vamos a tener el que haya comprado el transportador, pues bien, y si no, no pasa nada. Yo les explico cómo es para que lo tengan en cuenta y por favor revisan el video muy bien a la hora de generar el trabajo. ¿Listo? Entonces, primero la teoría. Entonces, ¿qué son ángulos? ¿Listo? Los ángulos, un ángulo es una abertura. Esperen que está muy grande. ¿Listo? Entonces aquí voy a escribir. Un ángulo es una abertura creada por dos semirrectas, semirrectas en un mismo punto. Eso es un ángulo. Una abertura creada por dos semirrectas en un mismo punto. ¿Listo? Unidas en un mismo punto, más bien. Unidas en un mismo punto. ¿Listo? Eso es un ángulo. Vamos a escribir elementos de un ángulo. Elementos de un ángulo. ¿De un ángulo? El primer elemento de un ángulo es el lado inicial. El lado inicial, que es donde comienza el ángulo. ¿Dónde comienza el ángulo? El ángulo. Ese es el lado inicial, donde comienza el ángulo. Es donde comienza el ángulo. ¿Listo? Donde comienza el ángulo. Ese es el lado inicial. Entonces, en este caso, el lado inicial es donde comienza el ángulo. Siempre va a estar orientado hacia la derecha. Orientado. Ya van a saber qué significa. Orientado hacia la derecha. ¿Listo? Orientado hacia la derecha. Aquí lo vamos a correr un poquito. Orientado hacia la derecha. Tenemos el lado, tenemos el lado final. No, primero escribamos el vértice. El vértice es donde se unen los dos lados. Donde se unen, el punto donde se unen los dos lados. El punto donde se unen los dos lados. También se le conoce como origen. También se le llama origen. Y por último está el lado final. Y por último está el lado final, que es donde termina el ángulo. Lado final. Lado final, que es donde termina el ángulo. Que es donde termina el ángulo. Donde termina el ángulo. ¿Listo? Donde termina el ángulo. Entonces, esos son los tres elementos de un ángulo. Ahorita yo les voy a trazar cómo es un ángulo. En este caso, ya les voy a trazar cómo sería un ángulo. Entonces tenemos un lado inicial. A ver, por favor, eso sí no lo permito, por favor. Nada de aruñar porque me interrumpen la clase, me toca inhabilitarlos como si fueran niños chiquitos. ¿No les da pena, Ala, para el que esté haciendo eso? Se supone que ya están en 10º y 11. Por favor. Profe, pues ahí aparece el nombre del que está rayando. No, pero tengo que habilitarlo. Tengo que habilitar mostrar anotadores. Para evitar eso, quito inhabilitar a mostradores.
Entonces, si hay ese tipo de cosas, pienso que no se tienen que prever en cursos tan grandes como estos. Pero lamentablemente ¿Y cómo se raya? Yo no sabía. A ver, silencio, por favor. Entonces, tenemos las partes de un ángulo. Tenemos lado inicial, lado final. O sea, el lado inicial es donde comienza el ángulo. Lado inicial es donde comienza el ángulo. Lado final es donde termina el ángulo. Lado final es donde termina el ángulo. Lado final es donde termina el ángulo. Y el vértice es el punto donde unen el lado inicial con el lado final. Ese sería el vértice. ¿Listo? Ese sería el vértice. También se le denomina origen, pero normalmente siempre se le coloca vértice. Vértice. ¿Listo? Esas son las tres partes de un ángulo. Y la abertura de entre el lado inicial y el lado final es lo que nosotros llamamos ángulo. ¿Listo? Esa sería la abertura entre el lado final y el lado inicial. El lado inicial, perdón, y el lado final es lo que nosotros denominamos ángulo. ¿Listo? Ese sería el ángulo. Los ángulos se pueden representar con letras mayúsculas o con letras griegas. Entonces, un ángulo normalmente se representa con letras mayúsculas. Se representan con letras mayúsculas o letras griegas. Letras griegas. ¿Listo? Entonces, vamos a definir cuáles son las letras griegas. ¿Cómo así que letras griegas? Acordémonos que hay diferentes letras griegas. Está alfa, que es la A. Esta se le denomina alfa. Alfa. Alfa, beta y gamma, ¿no? Exactamente, esas. Tienes toda la razón. Beta, sino que yo escribo poquitas, porque ¿para qué escribir tanto? Las más conocidas en trigonometría. Las más conocidas en trigonometría es alfa, beta, teta, también es la que más se utiliza es teta. Teta. También se utiliza omega. ¿Qué es esta? ¿Dónde está omega? Omega. Voy a buscar por acá. Omega. Está omega. Etcétera, etcétera. Hay muchas, hay demasiadas. Pero entonces, esas son todas las letras griegas que vamos a utilizar en este momento. Por favor, copian hasta el momento, que creo que me están escribiendo a alguien que no puede entrar. Entonces, copian hasta ahí, por favor. Grabación. Su sentido es al contrario de las manecillas de reloj. Es al contrario de las manecillas del reloj. Manecillas del reloj. Y un ángulo negativo es el que va en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Mismo sentido de las manecillas del reloj. Manecillas del reloj. ¿Cómo hacer ese círculo con los... Espérenme en un segundo, bajo esto, corro esto un poquitico, que es que está muy pegado al tema de... y nos podemos equivocar. Espérenme en un segundito, lo corro a este lado. Esperen, lo corro más para acá, para que no me estorbe y que no se confundan con lo de octavo. Que es que no lo alcancé a borrar y no lo puedo borrar porque no he tomado las fotos para que copien en el momento. ¿Listo? Entonces, esperen un segundito y yo les digo cuándo tienen que copiar y cuándo no. ¿Listo? Profe, Entonces, una pregunta. Dime. Lo que tú mandaste a Classroom, eso, ¿qué hacemos con eso? Espérame un segundito que no lo he explicado. Hasta ahora lo voy a comenzar a explicar. No te preocupes, okay, que hoy vas a saber qué tienes que hacer. ¿Listo? Bueno. Entonces,
lógicamente, un ángulo, ¿con qué instrumento de medida se traza? Con un transportador. Sí, transportador. exactamente. El instrumento para medir un ángulo, como lo dijo la señorita o el señor, la verdad no me acuerdo, es el transportador. Muy bien. Entonces acá, como ven, la profesora es como medio desocupada y dibujó el transportador. ¿Listo? De todas maneras, ahorita yo les voy a mostrar un transportador digital para que sepan más o menos cómo es. Entonces, el concepto que yo di es que los ángulos positivos van al contrario de las manecillas del reloj. Entonces, nos vamos a acordar, por favor, cómo es un reloj. Si ustedes se acuerdan, un reloj viene de esta manera, así, 1, 2, 3, 4, 5 de la tarde, así, eso es un reloj. Si me dice que vienen al contrario de las manecillas del reloj, quiere decir que un ángulo positivo va hacia allá, ¿cierto? Un ángulo positivo se traza hacia allá. Entonces, hacia allá van los ángulos positivos, ¿cierto? Positivos. Sí. Y hacia abajo, por así decirlo, desde abajo, vienen los ángulos negativos, porque vienen en el mismo sentido de las manecillas del reloj. O sea que hacia acá vienen los ángulos negativos. ¿Listo? Entonces los ángulos negativos vienen hacia abajo. ¿Listo? Esos serían los ángulos negativos. Muy bien. Entonces, ustedes me dicen, profesora, ¿por qué colocó hacia arriba los ángulos positivos y hacia abajo los ángulos negativos? Porque en el transportador, ustedes ven, visualizan ese transportador, un transportador es una circunferencia, ustedes ven que es una bola, ¿cierto? En donde tiene una línea en la mitad, que es donde se comienza a medir, y tiene un puntico en la mitad, es donde se comienza como tal, es donde se indica la medida. Ahí es donde se coloca para generar el lado inicial. Entonces, el transportador tiene una línea en la mitad. Entonces, básicamente lo que les estoy diciendo es que los positivos van desde la línea en la mitad hacia la parte de arriba. Entonces, todos estos son los positivos. 10, los que están en negrito, 10, 20, 30, 40, 70, 80, 90, hasta llegar a 360 grados. Esos serían los positivos. Y los negativos no se comienzan desde arriba, sino comienzan desde abajo y serían menos 10, sino que en el transportador que ustedes van a comprar o que ya tienen, no les va a aparecer menos 10. Por eso es que no les puse menos 10. Pero aquí sería menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50, menos 60, menos 70, menos 80, hasta llegar a menos 360 grados. O sea, básicamente para que les quede en la mente, los positivos van hacia arriba y los negativos comienzan desde abajo. ¿Hasta ahí bien? Entonces, por favor, copian esa parte. Profe, Dime. pues que mi transportador viene diferente. Como vi, no interesa. Ahorita si algo me muestras una foto, muestran a los que tengan los transportadores, mandan una foto al grupo y yo les digo cómo utilizar los positivos y cómo utilizar los negativos. ¿Listo? Bueno, profe. ¿Listo? Entonces, por favor, Bueno, copian. profe. Profe, pero tiene que habilitar el grupo porque no se puede enviar mensajes. Ya, yo no lo habilité esta mañana. Espérame un segundito. No. De 0 grados, desde la mitad del transportador hasta 0 grados, ¿cierto? Muy bien. Y entonces, ¿cómo funciona un ángulo positivo? Un ángulo positivo siempre va orientado al contrario de las manecillas del reloj desde 0 grados. Entonces, ustedes van a comenzar a contar. El primer ejemplo sería 48 grados. Entonces, 10 grados, 20 grados, 30 grados, 40 grados y 48 grados sería más o menos por acá, ¿cierto? Sí. Y ahí marcan su lado final. Ese sería el lado final. Este sería el lado final del ángulo. Entonces aquí, este sería la bolita de acá, donde se unen los dos, se le denomina vértice. También lo tienen que escribir. También tienen que escribir el vértice, ¿cierto? Y este de acá sería el lado final del ángulo. El lado final del ángulo. Espérense, escribo. Entonces, lo primero, paso número 1, como yo ya lo había dicho,
Paso número 1, como yo ya lo había dicho, primero lo que tienen que hacer es trazar. Aquí también lo voy a hacer como si yo lo tuviera, como si yo tuviera mi transportador. Como yo no tengo mi transportador acá, no lo puedo colocar encima, lo que yo voy a hacer acá es una estimación, ¿cierto? Entonces, como yo ya lo había dicho, lo primero que se hace es trazar el lado inicial, ¿cierto? Trazar el lado inicial, ¿cierto? Luego marcamos el vértice, que en este caso es la bolita que va a la mitad. Repito, el lado inicial siempre va orientado hacia la derecha. Listo, marcamos nuestro lado inicial, ese es el primer paso. Después de que marquemos nuestro lado inicial, marcamos nuestro lado final, ¿cierto? Nuestro lado final, como lo marqué acá, que aquí ya coloqué el lado final, ¿cierto? Lado final. Ese sería el lado final. Y la orientación del ángulo sería hacia arriba. ¿Por qué razón es hacia arriba? Porque el ángulo es positivo. Esa sería la orientación del ángulo. Entonces hago mi ángulo de acá. Entonces yo aquí voy a generar una estimación. Repito, no está bien medido porque no tengo transportador para colocarle encima, sino que les estoy indicando cómo es que se tiene que hacer. Y ese sería mi ángulo de 48 grados. Marco mi lado inicial, ¿cierto? Mi lado final, y marco el vértice. ¿Listo? Ese sería el vértice. Profe, Dime. digamos, hay como pues un ángulo puede ser cualquier, bueno, no puede ser cualquier número, pero digamos, hay un ángulo de 380 No, grados. todavía no hemos, yo lo puse a 380, no. No, pero digamos puede haber Esos ángulos, un ese es el ángulo. siguiente tema, sí, tienes toda la razón. Ese es el siguiente tema que vamos a ver, que es cuando ya pasa de una vuelta, pero todavía no lo vamos a ver. Los ángulos que yo voy a poner Ok, acá ok. van a ser menores a 360 grados. ¿Listo? No te preocupes por eso. Entonces ese es mi ángulo de 48 grados. ¿Listo? En donde, ¿qué tienen que colocarle? Le tienen que colocar las partes, que sería lado final, lado inicial y el ángulo de, en este caso, y vértice, y el ángulo de 48 grados. Siempre le tienen que colocar las partes. Por favor, copian. Ya les voy a mostrar como tal cómo se hace en el... ¿Se hace el dibujo del transportador? No, sino que yo hice el dibujo del transportador porque para que ustedes entendieran, pero como tal, Es el repito, trazo. solamente tienen Solo que se entregar hace, esto. Solo tienen que solo entregar se lo que hace está el marcado. ángulo. Esto Solo se El hace el ángulo. ángulo. Esto que está ahí, El solamente ángulo. así me lo tienen que entregar, nada más. Ni siquiera los pasos, porque los pasos es para explicar. Solamente El transportador es para ahorita medir no el se ángulo. preocupen, ahorita no se preocupen que yo ahorita lo voy a utilizar, voy a hacer digital y van a saber cómo es exactamente. Listo, como yo ya había dicho, los negativos vienen hacia abajo desde 0 grados. Entonces, vamos a hacer el ejemplo también de menos 48 grados, menos 10, menos 20, menos 30, hasta llegar a menos 48. Tanto para los positivos como para los negativos, siempre es el mismo lado inicial, que en este caso siempre viene hacia la derecha. El lado inicial siempre es hacia la derecha. Siempre es hacia la derecha. Lo único similar del ángulo positivo y negativo es el lado inicial. Es el mismo para el negativo como para el positivo. O sea que todos los ángulos siempre van a tener el mismo lado inicial. ¿Qué va a cambiar? Que la orientación viene hacia abajo y va a cambiar también el lado final. En este caso, el lado final es hacia abajo, es donde termina el ángulo de menos 48 grados y comenzamos a contar menos 10, menos 20, menos 30, menos 40 hasta llegar a menos 50. Aquí sería menos 48 grados. ¿Listo? Ese sería el lado final. Entonces, la pregunta del millón, profe, entonces, ¿cómo así? ¿Cómo lo trazo? Lo primero que ustedes siempre trazan es el lado inicial, ¿cierto? Que va desde un punto hasta 0 grados, acordémonos que siempre va hasta 0 grados, y cómo van a trazar el ángulo. En este caso, el ángulo, como yo ya lo había dicho, viene hacia abajo, entonces, en este caso, mi ángulo con el transportador lo van a orientar hacia abajo, ¿cierto? Acá, digamos que así sea. Acuérdense que yo lo estoy al tanteo porque yo no puedo colocar encima el transportador.
Ese sería mi lado final, ¿cierto? En donde aquí marco mi lado final, ¿cierto? Mi lado final, marco mi vértice, ¿cierto? El vértice, listo. Y marco, bueno, ya aquí ya lo tenía. Y marco la orientación del ángulo, que sería hacia abajo, representando el ángulo de menos 48 grados. ¿Listo? El ángulo de menos 48 grados. Y ustedes me van a decir, profe, ¿y como tal cómo se hace en el transportador? Ya lo voy a explicar. Ahorita ya les doy el tiempo para que explique. ¿Para qué? Este más o menos es el transportador que ustedes tienen, ¿cierto? Sí. El que están viendo ahí. Sí, profe. Ustedes me van a decir, profe, ¿y cómo lo cojo? ¿Cómo así? ¿Cómo se come esto? Muy sencillo. Entonces yo les estoy diciendo, vamos a marcar mi ángulo positivo de 48 grados. Siempre el lado inicial se va a ubicar acá, siempre. Ustedes lo van a trazar, ¿cierto? Y si el ángulo es positivo, o sea, de más 48 grados, ustedes van a ir con los de adentro, miren, con los de adentro, 10, 20, 30, 40, hasta llegar a menos 48 grados, acá. Y ese sería mi ángulo de menos 40, de más 48 grados. Ese sería el ángulo positivo, más 48 grados. Así ustedes lo tienen que trazar en donde marcan el vértice, el lado inicial y el lado final. Y mi ángulo de más 48 grados. Si hubiera sido negativo, de menos 48 grados, ustedes van a comenzar a contar. Sí, en un minuto.